Muy buenos días a todos, mi nombre es José Argueta. En esta oportunidad vamos a denominarle a este video cómo aprender a desarrollar una dieta. Voy a procurar en la manera de lo posible darles la mayor información resumida para que podamos nosotros tomar una decisión correcta y consciente de lo que estamos alimentándonos. Primero tenemos que entender qué es una kilocaloría, por lo que vamos a hacer lo posible de ir identificando cada uno de estos aspectos. Primeramente, recordemos de que muchos de nosotros no sabemos lo que es una kilocaloría. En primer lugar, una kilocaloría es una unidad de energía. Es la cantidad de energía que necesita aumentar 1 grado centígrado de temperatura sobre 1 litro de agua. O sea, esta es la forma en que lo medimos. En nutrición, cuando decimos calorías, en realidad nos referimos a las kilocalorías. Pongamos un pequeño ejemplo. Si un alimento tiene 250 calorías, en realidad tiene 250 kilocalorías. ¿Cómo se mide una caloría? En el laboratorio, la energía de los alimentos se mide con un aparato llamado calorímetro de bomba. Pero tú puedes estimar la cantidad de calorías de un alimento conociendo su contenido de macronutrientes, que eso es lo que pretendemos hacer como nutricionistas. Pongamos algunos ejemplos. Un carbohidrato, cuando hablamos de carbohidratos estamos hablando de harinas, de granos casi siempre, azúcares en su forma más simple. Estamos hablando de los carbohidratos. Promedio tienen 4 kilocalorías, ¿sí? Por carbohidrato. 1 equivale a 4. La proteína, ¿sí? La proteína tiene casi el mismo estándar. O sea, un pedazo de proteína, estamos hablando de carnes por lo general, y algunos granos que tienen una gran cantidad de proteínas, pero por lo general son carnes, pollo, pescado, etcétera. Son 4 kilocalorías. Cuando hablamos de grasas, aquí cambia el asunto, porque 1 gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de alguna variante de alcohol, alguna bebida alcohólica, estamos hablando de, por ejemplo, una cerveza o un vino tinto. Tenemos que entender que aproximadamente tiene 7 kilocalorías. Ejemplo, ¿verdad? Si un alimento tiene 10 gramos de carbohidratos, lo multiplicamos, porque un carbohidrato por 4, 10 gramos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si algo tiene unos gramos? Disculpen. Sencillamente, pues necesitamos una pequeña ayuda. Una gramera. ¿De acuerdo? Es aquí estas que utilizamos para medir joyería o utilizamos para medir cosas pequeñas. Es una pesa, una báscula que se llama gramera. Entonces, por ejemplo, medimos 10 gramos de algún alimento, lo pesamos y lo multiplicamos. Y aquí nos da, bueno, 40 kilocalorías. Entonces, el mismo procedimiento utilizamos para la proteína. Por ejemplo, 5 gramos de proteína equivalen a 20 kilocalorías. 8 gramos de grasa lo multiplicamos por 9. Aquí es donde se elevan realmente las porciones. Equivale a 72 kilocalorías. En total, si sumamos las 40, las 20 más las 70, nos da 132 kilocalorías. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir ejemplificando esto poco a poco para que podamos ir entendiendo cómo desarrollar una dieta equilibrada o balanceada, o en base a las kilocalorías que necesitamos nosotros para ir sobreviviendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar de explicar. Hay una fórmula, ¿sí?, que vamos a utilizar para poder calcular nuestros requerimientos nutricionales. Entonces, vamos a ver que esta fórmula también tiene que ver un poquito con el metabolismo de hombre y mujer.
Cuando nosotros hablamos metabolismo de hombre-mujer, tenemos que entender que tiene que ser muy preciso, porque de lo contrario no vamos a bajar de peso o no vamos a subir de peso. Tenemos que planificar los grupos de los alimentos. Una dieta equilibrada incluye verduras y frutas, cereales integrales, proteínas, grasas saludables, agua por lo menos de 6 a 8 vasos. Entonces, cuando hablamos de verduras y frutas, tenemos que entender que podemos hablar también de porciones por día. Cada porción la vamos a medir y con esa porción podemos nosotros calcular, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, cereales integrales, avena, arroz, maíz, pan integral, etcétera. Son aquellos que no han perdido su fibra. Hablemos, por ejemplo, de la avena natural, el arroz natural o integral, el maíz criollo, decimos en Guatemala, o el maíz que no ha sido modificado genéticamente. Entonces, y además que ha sido procesado de una forma tradicional, con el proceso de nixtamalización que se utiliza desde la parte de México hasta gran parte de Centroamérica, que ese es un proceso exageradamente bueno porque vuelve al maíz integral proteínas y legumbres. Cuando hablamos de proteínas, metemos los primeros granos, que son las legumbres, por su alto contenido de proteína. Un ejemplo son los frijoles, las alubias, le dicen en otro lugar, como parte de las proteínas, aunque realmente no sustituyen a las carnes. Tenemos que introducir carnes magras, o sea, con baja cantidad de grasa, los huevos y por supuesto algunos lácteos. Entonces esas son proteínas. Si se dan cuenta, las proteínas en su mayoría son de origen animal, son insustituibles. Cuando una persona quiere hacer dieta y se quita las carnes, bueno, tiene que llevar un control nutrimental, ¿de acuerdo? Grasas saludables. Dentro de las grasas saludables incluimos una fruta, sí, la más famosa en grasa, el aguacate. Es una fruta, no, que no se los olvide, tiene azúcar, pero tiene más grasa que azúcar, por eso lo incluimos como una grasa. Dentro de las verduras y frutas, que son las que tienen más contenido en azúcar, también tenemos que incluir algunos tubérculos, lo que es la papa, el camote, la zanahoria, el betabel o remolacha y todos estos que al cocerse se ponen dulces. Entonces ya no los manejamos como verduras como tal, sino los manejamos como que fueran granos o cereales, ¿de acuerdo? Por su alto contenido en azúcar. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Esto lo aprendimos con el doctor Benjamín. Entonces necesito que ustedes no olviden esta parte para que hagan su dieta correctamente. Ahora vamos a ver lo siguiente. Digamos, ya tenemos una idea de la división de los alimentos en la nutrición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a desarrollar una dieta. Vamos a desarrollar una dieta y tenemos que ir aprendiendo a calcular esta dieta. Tenemos que tener ciertos datos demasiado importantes para poder personalizar o subir o bajar de peso. Antes que nada, que no se les olvide, de 6 a 8 vasos de agua, pero les recomiendo que la mineralicen. Un poquito de sal, un poquito de bicarbonato, perfecto, para que esa agua no sea agua muerta, que habíamos platicado eso en otro video. ¿De acuerdo? Les sugiero que vean los videos. Si ustedes ya pueden entrar a este canal, busquen los videos anteriores, hay mucha información. Bueno, primero que nada, vamos a poner un ejemplo de 200 kilocalorías. Ok, por lo general 200 kilocalorías es bastante. Es una dieta casi que estándar para una persona promedio, ¿verdad? De unos 30 a 40 años, aproximado de unos 50 o unos 70
es un requerimiento muy estándar. Por ejemplo, para un desayuno podríamos nosotros trabajar entre 400 a 500 kilocalorías. Para el mediodía de 150 a 200 kilocalorías, que sería una refacción. El almuerzo, yo no sé, o la comida, no sé cómo le llamen en su país, de 600 a 700 kilocalorías, que es la comida más pesada. Una merienda o una refacción, decimos nosotros acá, perdón que si utilizo términos chapines o guatemaltecos, serían de 150 a 200 kilocalorías, recomendación para no pasar hambre, y una cena de 400 a 500 kilocalorías. Ahora, si ustedes no tienen tiempo para esto, entonces podemos integrarlas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes hacen un desayuno de 400 kilocalorías, pueden comerse bien unas 700 kilocalorías en el almuerzo o en la comida. ¿De acuerdo? Y lo mismo, si no meriendan, pueden comerse ustedes una cena de 500 hasta de 600 kilocalorías. Entonces, esto es relativo, ¿verdad? Lo que necesito es que aprendamos a hacer el cálculo. Primero, tenemos que ajustar según nuestro objetivo, bajar o subir de peso. La recomendación muy personal, yo no hablo por los demás nutricionistas o nutriólogos o en esta área, les recomendaría que hicieran lo posible, ¿sí?, de no hacer grandes saltos en su dieta, no más de unas 300 kilocalorías. Podemos recomendar hasta unas 500, pero serían en casos extremos y si tuvieran que hacer algún tipo de operación, pero eso sería bajo control médico, bajo el control de su nutricionista, nutriólogo o bajo la asesoría de un experto. Si van a subir de peso, igual tiene que ser de a poco. En el caso de los deportistas, sí, es recomendable llevar su control con el nutricionista. ¿Por qué razón? Porque hay requerimientos más altos y por lo general en proteína. Y aparte de eso, de que también del desgaste calórico es diferente. Por ejemplo, una persona normal hace de poca a nada de lo que es, ¿cómo se llama?, gasto calórico. O sea, no se hace ejercicio, muchas veces las personas son sedentarias, entonces por lo general los datos son un poquito más estables, ¿de acuerdo? Pero si nosotros queremos lograr algo mejor, tenemos que hacer también lo posible. Si es bajar de peso, empezar a incorporar lo que es, ¿cómo se llama?, le decimos ejercicio, pero no es lo correcto, es actividad física. Empezar a incorporar actividades físicas como caminar unos 10 minutos, 15 minutos, hacer un poquito de escalera. Cuando hablo de escalera, ¿quién no tiene escaleras a su disposición? Casas de segundo nivel, subir y bajar unos 5 minutos, similares, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quiero que vayan comprendiendo. Primero tenemos que, para hacer esto, tomar los siguientes datos, ¿sí? Y hacerlo personalizado. Primero tenemos que tomar nuestra edad exacta, de preferencia. Si tenemos, por ejemplo, en el caso mío, pues, tenemos 50 años. Si tenemos nuestro sexo, como les estaba explicando, sí tiene que ver, porque la parte hormonal sí afecta en tu peso. Entonces el varón tiene requerimientos casi de 1000 calorías adicionales. O sea, es un promedio, ¿verdad? Porque estamos hablando también del asunto del ejercicio, ¿no? El peso actual y la estatura y el nivel de actividad física. Entonces, este nivel de actividad física lo vamos a dividir en 3 niveles. ¿Sí? Un nivel bajo, que también se le puede decir sedentario, aquel que casi no hace ejercicio, se la pasa todo el tiempo sentado trabajando en oficina. El moderado es aquel que pueda que trabaje en oficina o que maneje y todo, pero que de vez en cuando sale a caminar o se levanta temprano a hacer un poco de pesas o un poquito de cardio. Y el activo, aquel que ya hace un nivel de ejercicio frecuente. Pero también tenemos al deportista, ese lo voy a sacar del nivel, porque aquí ya es diferente, ¿verdad? El proceso siempre es la misma estructura, solo que los requerimientos son otros.
Bueno, entonces pongamos un ejemplo. A una persona de 30 años de edad, de 1,60 de estatura, 200 libras de peso, y necesita una dieta para bajar, porque está pesando 200 libras. Y tenemos que bajar 300 kilocalorías para que esta persona pues llegue a su peso ideal. Porque el peso ideal no es lo mismo que el peso que la persona va a manejar de por vida, porque el peso ideal es un cálculo también, solo de referencia. Veamos, entonces nuestra referencia sería 30 años, 1,60, 200 libras, o sea, 91 kilos, sexo femenino, bajar de peso. Necesitamos un déficit calórico por día de 300 kilocalorías. Bueno, primero tenemos que calcular el requerimiento calórico. Y para este caso nosotros utilizamos una fórmula que se llama Harris-Benedict y vamos a usar una versión modificada. ¿Por qué? Porque esta es un poco más simple, ¿de acuerdo? Relativamente hablando. Para estimar el metabolismo tenemos que hacer lo que es el estimado basal, ¿de acuerdo? O sea, la tasa metabólica, que sus siglas son TMB. Vamos a calcular la tasa metabólica para una mujer, ¿les parece? ¿Por qué utilizo el de la mujer? Porque el del varón es similar, lo único que va a cambiar es que si usamos la tasa metabólica de la mujer, el del varón pues es relativamente más fácil, porque podemos calcular las 500 kilocalorías para bajar de peso, pero el varón por lo general por sus hormonas baja más fácil. Entonces es un poco más complicado con la mujer. Prefiero utilizar esta fórmula para que ustedes aprendan. Primero, la tasa metabólica basal sería 655 más 9.66 por peso en kilogramos, más 1.8 por altura en centímetros, menos 4.7 por edad en años. Ok, hagamos lo siguiente, pues esta fórmula se las voy a estar colocando aquí para que ustedes la puedan copiar. Vamos a editar este video con el objetivo de que ustedes tengan los datos precisos. Bueno, entonces al hacer la operación, sencillamente a esta fórmula le vamos a incorporar el peso, la estatura y los años. Entonces quedaría de esta forma: 655 más por 6.96 por 91 más 1.8 por 160 menos 4.7 por 30. O sea que nos estaría dando lo siguiente: 655 más 873.6 más 288 menos 144 igual 1675.6 kilocalorías. Este valor 1675.6 kilocalorías es el valor que necesitamos preparar en nuestra dieta para bajar de peso. Necesitamos que una persona de unos 60 con 91 kilos o 200 libras debe bajar por lo menos a 140 o 150 libras para que esté en su peso óptimo. ¿Por qué? Imagínense, ustedes tienen un vehículo, un pick-up, una troca, dicen en México, y ustedes tienen que incorporarle el peso ideal para que el vehículo funcione óptimo. Por lo general pueden llevar hasta 8 quintales, un pick-up en estado óptimo, hasta 10 quintales, pero nosotros le echamos 1 tonelada, 20 quintales, el carro se va a sentar y va a trabajar con problemas, que no va a desarrollar toda su fuerza, se van a arruinar los frenos y todo lo que pasa. Exactamente lo mismo pasa con el ser humano, exactamente lo mismo. La persona tiene problemas de agitación de pecho, no duerme bien, le duelen las articulaciones y sobre todo un accidente puede ser duro. Te puedes golpear y por ejemplo, caes de rodillas y te vas a reventar la rodilla, te vas a lastimar. Te caes de sentón, ¿verdad? Caes ahí sí que
para atrás y te puedes fracturar parte de tu cadera. O sea, eso es lo que tenemos que entender, que un sobrepeso no es un juego. Además que te va a acumular grasa en las vísceras. Si una persona hace esta dieta y hace poco ejercicio, entonces nos queda una dieta de 1375 kilocalorías aproximadamente. Ahora, si nosotros queremos que esta persona suba de peso, que no es lo ideal, pero digamos que es lo que quisiéramos, a esas 1675.6 kilocalorías le subimos las 200 o 300 kilocalorías aproximadamente. Entonces ahí, en ese momento, tenemos ya nuestro resultado. Aproximadamente la persona, para que suba de peso, mantenga su peso, está comiendo arriba de los 1675 kilocalorías y no se ha dado cuenta. Entonces a veces decimos, mire, ¿por qué no bajo de peso? Es que el azúcar, que la harina. No importa. Cada parte de los alimentos tiene azúcar y tiene calorías. Lo que tenemos que hacer es medir esas calorías, porque esas calorías nos van a permitir a nosotros subir o bajar de peso. Aproximadamente una persona con ese peso y esa estatura, hablamos de unos 60, 200 libras, está ingiriendo más de 2000 kilocalorías, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar el déficit calórico. Entonces, si nuestro objetivo es bajar de peso, ya tenemos el promedio, ¿verdad? Podemos nosotros iniciar con una dieta para que no haya un shock muy fuerte, de unas 2000 kilocalorías más o menos, iniciando. Eso va a ser un poquito de tiempo y vamos a irle bajando, ¿de acuerdo? Hasta llegar al déficit calórico, que son las 1600 kilocalorías. Vamos a hacer un ejemplo de 2000 calorías. ¿Cuánto tendríamos que comer? ¿De acuerdo? Entonces empecemos con 2000 calorías. Esto sería para un varón, ¿de acuerdo? Pues esa es la diferencia. En la mujer serían 1600 calorías, el varón en este caso serían 2000 calorías. Bueno, entonces pongamos el ejemplo para el varón. Carbohidratos, un 40% en carbohidratos, equivalente a 800 calorías. Proteína, 30%, recomendación, ¿verdad? No es que sea exacto. 600 calorías son 150 gramos de proteína. Y grasas, 30%, 600, o sea 66 gramos de grasa máximo. Cuando hablamos de grasa, ahí va el aceite, ahí va la manteca, ahí va la margarina. Una fritura también tiene grasa. Entonces un alimento cocido cambian sus kilocalorías. ¿Ok? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Yo ya les mandé a mis amigos, pacientes, algunos de estos datos para que puedan desarrollar algunas dietas. Por ejemplo, un desayuno de 450 kilocalorías. Básicamente podemos hacerlo muy fácil con 2 huevos cocidos, 2 rebanadas de pan integral, una taza de frutas frescas de la temporada de preferencia. Y cuando me refiero a una taza, es la taza cafetera pequeñita de 6 onzas, de frutas picadas. Por ejemplo, si tenemos personas con problemas de azúcar, pues puede ser manzana verde y fresas. Ahora si no, pues fruta de temporada. Una cucharadita de aceite de oliva, ¿sí? Como grasa. O podríamos un cuarto o un sexto de aguacate, ¿de acuerdo? De una rodajita de aguacate. Para bebidas de preferencia, café sin azúcar o té verde, o famoso té verde. O aquí en Guatemala tenemos una variante de café y té espectaculares, entonces propaganda aparte, ¿verdad? Pero sí, o Colombia tiene un buen café. Entonces ese sería un ejemplo de 450 kilocalorías.
Si fuera para una mujer, para bajar las kilocalorías, recuérdense cuántas kilocalorías tiene un huevo, básicamente reducimos nosotros 2 elementos nada más. De no tomar 2 huevos sería un huevo y una rebanada de pan. Ahí estamos bajando, recuérdense que la mitad de las kilocalorías estamos bajando aproximadamente a 350 o 280 más o menos kilocalorías. Es relativo por el tamaño del huevo y también el tamaño del pan, pero aproximadamente, ¿verdad? Entonces ese sería un desayuno ideal, ¿de acuerdo? Un ejemplo, una refacción, pues un yogur natural y al menos unas 5 o 6 almendras para unas 50 kilocalorías, para 150, si nos diera hambre, un intermedio. Aunque yo sugeriría en lo personal que aquí sería más fácil consumir, si no tenemos problemas de ¿cómo se llama?, de diabetes, consumir una fruta, de acuerdo, que sería mucho mejor para tu digestión. Podría ser una manzana, un banano, un plátano pequeño, o podría ser también, no sé, una avena. Sí, hay avenas aquí instantáneas, sería mucho mejor, con canela, ¿verdad? Si estamos en el proceso de bajar de peso. Sugerencia muy personal, es un ejemplo. En el caso de un almuerzo, bueno, aquí en el almuerzo, pues yo solo voy a poner este ejemplo porque es lo más común, pero podemos cambiar. O sea, esto no es una regla de oro, ¿de acuerdo? Podemos utilizar 100 gramos de pechuga de pollo a la plancha. Puedes cambiarlo, puedes usar los mismos 100 gramos de una pieza, hablemos de una pierna, un ala o parte del lomo o parte del cuadril que le llamamos nosotros acá, que es básicamente la cadera del pollo. No hay ningún problema, mucho mejor, porque esos 100 gramos al tener hueso vas a consumir menos kilocalorías, más o menos te va a dar un promedio de 165 kilocalorías, ¿de acuerdo? Este almuerzo puede ser tanto para varón como para mujer. Una taza de arroz integral, si son chapines, guatemaltecos o mexicanos, o no sé, peruanos, bolivianos, donde comen maíz, pues podemos sustituir completamente el arroz por unas 3 tortillas, ¿de acuerdo? Tortillas de maíz o de harina si ustedes prefieren, o si ustedes no quieren pueden cambiarlo por un bolillo en México, o un pan, o un francés, un pan francés, o un baguette. Una taza de brócoli al vapor. Cuando hablamos de taza, recuerden la medida, que son 55 kilocalorías. Esto también se puede sustituir por un whisky, un zucchini, un calabacín, cualquier planta verde, ¿verdad? Pueden sustituirla fácilmente. No por papa, porque la papa sigue siendo un almidón, o sea, sería como el arroz. Y insisto, ¿verdad? Aquí pues nos sugieren siempre el aceite de oliva, pero yo prefiero el aguacate. Podemos incorporar un aguacate, o en lugar de la taza de brócoli puede ser una ensalada verde con limón, perfecto. Eso sería la recomendación. Eso será la recomendación para más o menos 600 kilocalorías. En este caso, sí, yo recomiendo una merienda o una refacción, decimos en Guatemala. Bueno, hablamos de la mañana una fruta, que es mucho mejor. Pues por la tarde podría ser algo diferente, ¿de acuerdo? Pero bueno, está bien, una fruta. Podríamos también, por ejemplo, comer una rebanada de un pastelito, un pay, para quitarnos la ansiedad, o como lo hacemos nosotros acá, ¿verdad? En mi negocio, pues un helado de fruta, sí, no sé, sorbete les dicen en otros lugares, sorbetes, helados, bueno, un raspado creo que le dicen en algunos otros lugares, ¿verdad? Y te va a ayudar. Y más o menos estamos hablando de 150 kilocalorías adicionales. Yo no sé si en otros lugares usan el chocobanano, podría ser un chocobanano, por ejemplo.
de merienda, ¿verdad? O refacción. Para la cena podemos utilizar una cena base, digamos. Bueno, no recomiendo ensaladas por la noche, pero podría ser una ensalada con tomate, pepino, zanahoria, aproximadamente unos 50 kilocalorías, una ensalada con limón. O podemos sustituir también esta por el otro huevo que no se consumió en la mañana y consumir un huevo, ¿verdad? De preferencia hervido. Recuerden que huevos son 100 kilocalorías, ¿verdad? Entonces, si vas a comer ensalada, tienes que incorporar alguna proteína. Por ejemplo, si comes una ensalada, podrías incorporar 100 gramos de atún, o una lata de sardina, o 100 gramos de sardina, porque tengas unos 180 kilocalorías, no bañada en aceite, sino en agua. Si no, pues un pedacito, ahí sí, un pedacito de pechuga de pollo. Y si no, pues sencillamente yo preferiría convertir esto a un huevito, pasarlo a un huevo cocido, ¿verdad? En lo personal. Si es dieta chapina, pues aquí comemos el huevito con frijol, pues perfecto. Aquí sería para la cena, sí, una tortilla o 2 tortillas máximo. Recuérdense que es dieta. Y un tecito, un fresco de Jamaica o lo que tú quieras, ¿verdad? Una bebida así liviana, para que tengas más o menos unas 500 a 550 kilocalorías. Esto más o menos es una idea, ¿de acuerdo? Voy a ver si puedo poner la información aquí arriba para que ustedes puedan observar, ¿de acuerdo? Recomendaciones muy importantes: hidratación mínima. Mínimo tenemos que tomar, si estamos en una dieta, 2 litros de agua al día. De 1,5 a 2, estamos hablando para mujeres, pero para varones es casi lo mismo. Evitar azúcares refinados, jugos industriales o incluso procesados en casa. Y los embutidos, olvídense de la salchicha, olvídense del jamoncito. Si gustan, si tengo suficientes likes, pues podemos subir algunos embutidos hechos en casa, fáciles de hacer. Y actividad física, ¿sí? Mínimo al día, de unos 30 minutos. Eso lo podemos dividir en 3 etapas: en la mañana, o en la tarde, al mediodía y en la noche. Mínimo, ¿verdad? Actividad física, una caminata de no menos de 45 minutos durante todo el día. Pero yo creo que muchos hacemos actividad física cuando vamos al trabajo. Esto podría entrar dentro de, pero sí hacerlo con conciencia, ¿verdad? Por lo menos unos 5 días por semana. El objetivo de esta dieta que les estoy planteando acá, tanto para hombres y para mujeres, 200 kilocalorías para el varón, 2000 kilocalorías para el varón y 1600 para la mujer, es bajar 1 kilogramo, o sea, 2 libras aproximadamente, o hablemos de 1 libra a 2 libras más o menos por semana. No es demasiado, pero es suficiente para que empecemos a mejorar la salud. Entonces, me gustaría que ustedes comentaran qué tal les pareció este video, y si les interesa que hablemos de cómo preparar nosotros nuestros propios embutidos, ¿de acuerdo? Porque yo sé que yo soy un fanático, ¿verdad?, de los sandwichitos con jamón. Normalmente yo compro, cuando puedo, compro los de pavo, los de pollo. Y si les parece, pues por favor compartan este video, denle un like, ayúdenos a difundir esta información. Si quieren información personalizada, comuníquense en los mensajes y estaré dispuesto a compartir con ustedes. Bendiciones a todos.